Hola mis queridos adultos significativos, aquí estamos con una nueva conversación más allá del aula en compañía de un adulto significativo que nos hablará de cosas que necesitamos saber del contexto donde se desenvuelve, porque así nos daremos cuenta de que somos muchos y que podemos crear juntos la tribu en donde nos acompañemos desde el respeto y el amor. Empezamos. Bueno, aquí estamos. Tengo a la primera bonita de la familia Educa Bonito, que vamos hoy a conversar un rato. Estoy súper feliz. Mira, se me ponen los pelos de punta. Menos mal que esto no se graba, que a lo mejor me emociono y todo. Pues bueno, a ver, os cuento. Mirad, ella se va a presentar, ¿vale? Porque esto, más que una entrevista, es una conversación. Pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, hola Adriana, muchas gracias por tenerme en tu podcast y bueno, pues yo me llamo María Losada, aunque todos me llaman Amalia y bueno, te cuento un poco que estudié comunicación, me formé como coach educativa, soy facilitadora certificada por la Asociación Americana de Disciplina Positiva y experta en altas capacidades y desarrollo de talento. Actualmente asesoro a familias en su acompañamiento a la infancia desde mi proyecto Soy Pertenencia y bueno, promuevo desde la psicología adleriana una visión más sana y eficiente para comunicarnos con las infancias o con las adolescencias de nuestras vidas. Y actualmente vivo en Palma de Mallorca junto a mi marido y mis 2 hijos. ¡Qué bonito! Bueno, madre mía, esto es maravilloso. Fuera de la grabación, cuando empezamos a alinear el sonido, estábamos hablando un poco de eso, de cómo llegamos a todo esto. Y bueno, eso, quiero que... ¿tú estás trabajando actualmente? Sí, yo actualmente llevo ya 10 años desde que nacieron mis hijos pues dedicándome a este tipo de trabajo, ¿no? A este acompañamiento pues con familias, ¿no? Que buscan otro tipo de enfoque a la hora de comunicarse pues con sus hijos, con sus familias o incluso con sus alumnos. ¡Qué bonito! 10 años, se dicen rápido, ¿verdad? Sí, fíjate. Y bueno, en esos 10 años, ¿cuál sientes tú que ha sido tu relación y que es ahora mismo con la Uh-huh. infancia? ¿Es directa, es indirecta? Es decir, ¿esto lo aplicas solo con las familias a las que asesoras? ¿También Uh-huh. lo aplicas en casa? ¿Ves que tiene un beneficio a largo plazo? ¿Cómo lo Pues mira, sientes tú? yo te cuento, mira, yo soy mamá de 2 niños, extraordinarios y acompañarlos en su crecimiento es pues para mí el proyecto con más impacto y más valor de toda mi vida. O sea, la maternidad implicó realmente en mi vida un gran cambio, imagino que en la vida de todas las mamás, un gran cambio físico, emocional, vivencial, que me llevó a buscar nuevas formas de relacionarme primero conmigo misma y a partir de ahí con los demás. Entonces, la necesidad que yo viví en ese momento de ofrecer mi mejor versión, ¿no? mi oro como madre, al final cristalizó sin realmente tener intención en un proyecto muy, muy bonito y en una nueva dirección profesional en mi vida. Entonces, mis hijos realmente me han regalado la grandísima oportunidad diaria de aprender, de equivocarme, de avanzar y de ir superando juntos nuestras imperfecciones y de ir desarrollando, aprendiendo también de ahí, pues mucha unidad, ¿no? Como familia. Actualmente sigo desarrollando las capacidades básicas de crianza mientras me sigo formando en pues enfoques y en pedagogías que yo considero y siento que me pueden ayudar, ¿no? Pues en este caso como la disciplina positiva, la PNL o, por ejemplo, la neuroeducación, que de hecho empiezo una cátedra en neuroeducación en octubre y estoy muy contenta. Así que el aprendizaje y mi relación con la infancia es constante y permanente. Qué bonito. Y entonces, ¿crees que eres una adulta significativa, como digo yo? Una adulta significativa pues es una pregunta que quizá la deberían responder los niños, ¿no? Que me rodean o los adultos, pero si entendemos significancia como
tener en cuenta a los niños y a las niñas de mi vida o los niños que están a mi alrededor, pues sí, o sea, considero que sí, porque desde luego procuro que sea uno de mis principales propósitos, ¿no? El cómo me relaciono con ellos, bueno, yo procuro escucharles, preguntarles qué opinan sobre determinados temas, cómo pueden aportar ellos soluciones, ¿no?, a los conflictos familiares que puedan surgir. En definitiva, cómo pueden lograr que la convivencia con los adultos también sea más armoniosa. Y además es que yo les agradezco siempre su contribución porque, sinceramente, suele aportar muchísimo al bienestar familiar. Y Amalia, ¿qué edad tienen tus peques? Así un poco para que también quien nos escucha sepa cuánto tiempo en casa también llevas viendo ese resultado, porque muchas veces creo que pensamos que, bueno, pues sí, esta está empezando a ser madre ahora y pues se vio aquí y lo está viendo o no lo está viendo, ¿no? No sé si me explico, ¿sabes? ¿Cómo lo ves tú en tus peques? Un poco lo que me decías el otro día, que reflexionando con ellos son muy reflexivos. ¿Qué edades tienen? Mira, pues el mayor tiene 10 años, va a cumplir 10 años dentro de un mes, y la pequeña tiene 8 años y medio. O sea, los niños se llevan un año y medio justito y bueno, pues este es todo el tiempo que yo te contaba que llevaba dedicándome a todo este proceso, pues realmente desde el inicio de la maternidad. Los niños, como tienen esta capacidad de aprendizaje absolutamente ilimitado, realmente vieron un cambio, o sea, vieron un cambio en mí porque en este camino de ser significativa, como tú me preguntas, pues ha sido un proceso, o sea, nosotros realmente o sea, creo que hoy he llegado a un equilibrio, pero nosotros, o sea, yo no empecé así, o sea, cuando yo empecé la maternidad yo veía muchísima diferencia entre cómo yo quería educar y lo que conseguía realmente hacer con ellos, ¿no? En ese momento, al principio, sobre todo, mi forma de ver la educación pues implicaba pues mucho estrés, mucho nervio, muchos gritos, muchos enfados, castigos, o sea, era agotador. Entonces yo pivotaba entre extremos y pasaba de ser súper autoritaria hasta pues eso, que mis hijos yo creo que no me aguantaban, y luego, como me sentía mal, pasaba al otro extremo de ser súper permisiva y entonces la que no aguantaba a los niños era yo. Entonces, eso ha sido un proceso de todo este tiempo. Por fortuna hemos sabido encontrar ese equilibrio que es el que creo que es el que tenemos hoy, en el que hemos conseguido o procuramos ser todos significantes, o sea, tanto los niños como yo. O sea, ¿qué es la significancia, no? Entonces, ¿sabes lo que yo quería comentarte? Para nosotros, creo que es fundamental y para la sociedad en general recordar que todos somos muy necesarios en un grupo, ya sea este grupo tu familia, el colegio, el trabajo. Y practicar esa significancia implica ser tenido en cuenta y tener en cuenta a los demás también. Yo creo que no hay nada peor a nivel social que sentirte invisible, y precisamente para mí la significancia o practicar la significancia es lo contrario a ser invisible. Es decir, el recordar en esta búsqueda que tenemos todos hoy en día, ¿no?, de buscar siempre el individualismo, ¿no?, por el estilo de vida que llevamos, esa invisibilidad se potencia con este individualismo. Es decir, cambiar esta visión y buscar desarrollar una conexión más real con el grupo para poder precisamente sentir esta pertenencia y aportar esta pertenencia al conjunto, ¿no? Sí, sí, es cierto. Que de hecho, o sea, yo ya avancé ahí porque también quería saber un poco qué has visto, ¿no?, en todo este trabajo que llevas haciendo. ¿Qué es lo que no se toma en cuenta relacionado con la infancia, ¿no? O sea, ¿qué has visto tú? Bueno, podríamos tener, yo creo, una larga lista aquí de muchísimas situaciones que tienen que ver con la infancia todos los días y que no son tenidas en cuenta, ¿no? En nuestro contexto cultural, por ejemplo, me centro en él, pero por resumir el eje central de toda esta perspectiva, ¿no?, de la pedagogía adleriana, sobre todo para mí, es esta tendencia conductista que tenemos los adultos de creer que los niños los tenemos que amaestrar y conseguir que obedezcan siempre a toda costa, ¿no? Y a cualquier precio. Y lo que yo creo que no se toma en cuenta es precisamente la gran capacidad para aportar al grupo, tanto a nivel familiar como en clase, que tienen los niños. Cierto, sí. Sí, sí, o sea, como que pensamos que solo nosotros debemos enseñar y ellos
poco tienen que aportar a esa interacción, cualquiera que sea, es verdad. Exacto, Adriana, sí. Creo que hay mucho que visibilizar, ¿no? En el contexto en el que nos encontramos, pero fundamentalmente entender esto, ¿no? Son muchas cosas, pero sobre todo que a los niños, más que amaestrarlos, ¿no? Es acompañarlos, ¿no? En sus potencialidades, que son ilimitadas, ¿no? Y eso es, yo creo, a lo que han venido los niños a este mundo, a que nosotros les facilitemos el mejor acompañamiento posible. Que no se trata, ¿no?, de ayudarles a apuntarles, perdona, a todas las extraescolares del mundo, ni a dirigirles cada paso al que tienen que enfrentarse, sino en brindarles verdaderas oportunidades de aprendizaje y que ellos entiendan por sí mismos precisamente cómo poner al servicio comunitario, al servicio del bien común, del grupo, esos talentos y esas potencialidades que ellos ya tienen, ¿no?, que ellos ya traen. Sí, tal cual. Es que creo que bueno, que en ese camino estamos cuando se despierta la conciencia, ¿no? De que ese ser también puede aportar. Uh-huh. Y en este punto me gustaría saber en qué momento, porque tú dices, cuando empecé la maternidad eran todo gritos, ¿en qué momento te hizo así como no sé, tu sentir? ¿Qué sentiste que dijiste, mira, es que no podemos seguir así? ¿En qué punto? ¿En qué momento? Bueno, sobre todo en el momento en el que, recuerdo, si quieres un momento en concreto, recuerdo una conversación exacta en el que mi hijo, o sea, tuvo la brillantez, yo creo que con 5 añitos o así, de decirme, mamá, es que me invades, me estás invadiendo. Entonces, yo ahí, para mí, ese comentario, esa reflexión que me lanzó mi hijo fue como, ¿cómo que te invado? ¿Te invado cómo? Entonces, ahí dije yo, joder, pues igual sí, le estoy invadiendo y no me estoy dando cuenta, ya, pero lo hago por tu bien. Y era como, ya, pero igual sí. Hay otras maneras de conseguir que él entienda, ¿no? Y que compruebe y que sienta que puede ser él mismo y tomar buenas decisiones sin que yo esté constantemente encima de él, invadiéndole, dirigiéndole. Entonces, bueno, esto fue un punto de reflexión importante, pero sobre todo fue el agotamiento, como te comentaba, generalizado de no ser eficientes. O sea, había muchísimas fugas de energía en discusiones, en enfados por parte de todos que, bueno, esto es lo que fue precisamente lo que me llevó a investigar, ¿no? Y a formarme, a buscar más información de que tiene que existir una alternativa en la que todos podamos ser tenidos en cuenta, todos podamos tener muy marcados los límites para poder funcionar, pero hacerlo desde el disfrute y no desde esta agonía, porque era un sufrimiento generalizado, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cómo te has sentido? O sea, cuando empezaste ese cambio, ¿fue fácil transitar, o sea, hacer la transición? ¿Fue un proceso? No sé. Fue un proceso, o sea, y de hecho sigue siendo un proceso. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta con esta forma de entender, porque esto yo creo que no son aprende herramientas o aprende 4 herramientas para evitar tal, no, es que se trata simplemente de entender y ampliar tu visión y tu forma de comprender esta forma de comunicarte con tus hijos, ¿no? Es más una filosofía, una forma de vida, llámalo como quieras, pero es una concepción más general. Entonces, cuando consigues entender esto y cuando consigues incorporarlo, esto evidentemente es un proceso de prueba y error. Errores que además, ya como tú sabes muy bien, se utilizan en beneficio del propio aprendizaje. Entonces, ha sido un proceso y es una metodología o es una visión a largo plazo. O sea, yo no creo en las cosas que son de un minuto. Te voy a dar 4 tips para que esto ya no vuelvas. No, yo no creo en eso. O sea, el ser humano es un ser orgánico que está en constante evolución y las cosas que yo creo que dan futuro con sostenibilidad son las cosas que llevan un proceso, ¿no? Y hay que Claro, y de dedicarles hecho tiempo. con el tiempo, perdona, con el tiempo Sí. que llevas, supongo que te habrás dado cuenta que eso, que lo que aplicabas o lo que hacías antes no vale ahora. O sea, tus hijos han crecido, o sea, ha crecido también esa... Es que nosotras hablamos mucho, para los que nos escucháis y eso, reflexionamos en muchos sentidos, y una de las cosas que hemos comprobado es que tienes que hacer un cambio como adulto, más allá de aplicar cosas con los peques,
es una cuestión ya desde ti. Exacto. ¿no? Lo que se habla mucho del cambio de mirada, ¿no? De que te pongas estas gafas, que realmente apliques en tu vida toda esta filosofía, toda esta forma de hacer, de mirar al otro, independientemente de si es un peque o es un adulto, ¿no? O sea, que es necesario que lo sientas en ti, más Efectivamente. allá de decir, bueno, pues voy a hacer esto con el niño, Es que ¿no? es efectivamente así, porque si no, si tú realmente no, o sea, por eso es tan importante. Yo a veces cuando trabajo con las familias les digo, es que yo os explico esto para que no me tengáis que volver a llamar nunca más, para que no tengáis necesidad de hacer ningún curso más, de no necesitar a un terapeuta o a un coach para poder educar. O sea, deberíamos ser capaces de hacerlo realmente nosotros solos como se ha hecho toda la vida. Lo que pasa es que estamos, por el estilo y la forma de vida que llevamos actualmente, súper desconectados de nosotras mismas. Entonces, cuando después de las asesorías, cuando por fin las familias logran entender esto, se dan cuenta de que no son aplicar 4 herramientas impostadas, artificiales, que no, es que realmente hay un cambio real en la forma de comprender y de sentir. Primero, o sea, de entenderte y sentirte tú misma, y a partir de ahí, en esa comprensión más amplia y más amable hacia ti misma, más eficiente, más sana, puedes empezar también a relacionarte de esa misma manera con tus hijos, ¿no? Pero, insisto, esto es un proceso y es un cambio que empieza precisamente en uno mismo. Tiene que partir de ahí. Y con todo esto que has visto, que has experimentado, ¿qué crees que nos está faltando? Porque, bueno, llevamos a los peques al colegio. Esto ya da para otro episodio, ¿no? De qué pasa en el colegio, ¿no? Pero por eso el podcast se llama Más allá del aula, porque considero, de acuerdo a mi experiencia, que todo lo que ocurre fuera también es aprendizaje. Es decir, todas las interacciones que tienen los peques también les influye y, por supuesto, es aprendizaje. Entonces, ¿qué crees tú que sientes que está faltando más allá del aula, fuera? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está faltando eso para que no estemos funcionando, como tú dices, de forma natural, que necesitemos ayuda, acompañamiento para que más allá del aula, o sea, que antes los niños iban al cole y ya estaba. Es decir, aprendían cosas, pero después llegabas a casa y bueno, funcionabas. Ahora todo es como mucha tensión, muchos gritos, como ¿y ahora qué hago con este niño? ¿Sabes? ¿Qué está pasando? ¿Qué falta? Es que es muy importante esta pregunta que nos la hagamos y es muy importante esto que estás planteando, Adriana, porque yo creo que sobre todo lo que se necesita visibilizar más allá del aula, como tú dices, es yo creo la necesidad de desarrollar estas competencias sociales que van mucho más allá de las competencias cognitivas que nos ofrecen hoy en día las aulas. O sea, hay que recordar que el colegio es un lugar de aprendizaje, pues sí, de ciertas competencias curriculares, que esto es importantísimo, pero no es menos importante el darse cuenta de que los colegios también son un lugar de reunión social y que esto es clave para los niños, donde además podríamos sacar muchísimo más partido de todas esas mentes y esos corazones inquietos que tienen los niños y aprovecharnos muchísimo más de su creatividad, de sus ideas, de sus talentos. Es decir, lo que deberíamos es aprender a darles su sitio y que aprendan a contribuir a su grupo desde todo lo que son, que es mucho más que aprenderse a lo mejor de memoria las capitales o dominar la competencia determinada que estipula el currículum que hay que aprenderse en ese curso, sino realmente sentir y vivenciar, ¿no?, el ser humano en toda su plenitud. O sea, deberíamos dialogar más con ellos, aprender más de ellos. Esto no significa que les permitamos que hagan lo que quieran, o sea, que salten por la ventana o que se conviertan en dictadores. Es que es justamente lo contrario. O sea, que aprendan a ser responsables de sus acciones, de precisamente siendo responsables de las soluciones, ¿no?, a estos conflictos que puedan surgir, escuchándoles, pidiéndoles opinión, pidiéndoles cómo pueden solucionar, cómo pueden aportar con sus ideas, es lo que precisamente les va a hacer que sean significantes, que puedan contribuir al bien común. Y en definitiva, es que creo que no hay mejor forma realmente de hacerlos seres humanos competentes que darles responsabilidad acorde a su capacidad, que es muchísima y que se nos olvida para conseguir precisamente lo que para mí en esencia es educar, que es conseguir que aprendan a tomar buenas decisiones para ellos y para los demás, incluso cuando no estamos delante. Y esto, si tú no les das oportunidad y espacio para que se puedan expresar y para que puedan reflexionar, es imposible, es inviable.
Entonces, hoy en día Claro, estamos que de como hecho demasiado quizás por centrados. eso a ti te hizo clic ese momento, ese comentario de tu Ujú. peque, porque te diste cuenta que al final tú no vas a estar siempre. O sea, no hay herramienta tal cual, la palabra herramienta, si vamos a algo manual, una herramienta necesita ser utilizada por alguien, manejada por alguien. Entonces, Exacto. claro, si tú aplicas una herramienta como tal en esto de educar y de acompañar, es que al final tienes que estar siempre ahí y eso no es real. No vas a estar No, en todas, absolutamente, situaciones de tus peques para ahí decirles entra ahora el esto, ahora lo problema, otro. la necesidad de controlar que queremos, ¿no? De controlar todo lo que les pasa a los niños, dirigir. O sea, al final es el acompañamiento que se hace desde la observación, desde estar siempre disponible. O sea, estoy aquí para ayudarte en cualquier momento, en todo lo que necesites, pero es desde ahí, ¿no? Desde esa humildad de decir, bueno, yo soy la madre de estas criaturas. Aquí en esta familia hay unos límites claros en las que si no es imposible funcionar, pero no te dirijo cada momento, ni determino lo que tú tienes que sentir, ni lo que tú puedes aportar desde tu edad, desde tu capacidad, y así yo te ayudo a que juntos aprendamos, a que consigamos todos avanzar como familia. Lo demás eso es lo que tú dices, son herramientas que tú tienes que imponer, que tú quieres controlar y que realmente esto tiene pues una vida útil muy, muy, muy corta. No tiene Sí. sentido. Es un desgaste, es las fugas de energía que yo te comentaba. Claro, es agotador y además que no... hay un momento en la vida en donde les pedimos que después de todo este control, de todo este parametrizarles y decirles lo que tienen que hacer, les pedimos independencia, autonomía, que sean ellos, que busquen su camino. Pero ¿qué camino si llevamos una vida ahí dándole caña al Efectivamente, decirte Adriana. lo que hacer, ¿no? Eso es, eso es. Esa es la incoherencia del estilo de vida, que esa es otra conversación aparte Sí. que llevamos y que, bueno, pues son las prisas y las incoherencias de esta vida que llevamos, ¿no? Y cuando justo, esto no estaba en lo que, porque claro, no es que hicimos un guión, pero sí un poco para centrarnos, porque hablamos mucho y si no, aquí estamos horas hablando, ¿no? Pero ahora que dices esto, me ha venido a la mente lo que cuando dices coherencia, ¿no? Que cuando eres más coherente, pues es menos agotador esa interacción. ¿Tú has sentido que puedes ser más tú? Es decir, está Amalia, que es la madre, perfecto, genial, que interactúa con sus peques, pero con todo este cambio de mirada y este cambio de estilo de vida, ¿has sentido que no tienes que ser diferente? Es decir, ay, bueno, pues como ahora soy la madre y tengo a los niños delante, pues voy a actuar así. Cuando ellos no están, pues ala, me libero y soy otra cosa. ¿No has sentido que como que se va alineando todo? No sé. Es que efectivamente, esto antes, o sea, es como yo me he sentido, ¿no? Cuando tú me preguntabas si yo me consideraba una alumna, o sea, una adulta significativa, es que así me he sentido yo, me he sentido, o sea, para mí ha sido una liberación, porque me siento más plena y mucho más coherente con Sí. lo que te decía antes, que yo veía mucho gap, ¿no? Veía mucha diferencia entre cómo quería educar y lo que estaba consiguiendo, que era justamente lo contrario. Pues ahora veo esa coherencia, ahora por fin, después de mucho tiempo y de mucho interiorizar y de pruebas y errores, pero seguir manteniéndome, dando confianza y espacio, ¿no? Y este tiempo de poder ir creciendo juntos e implementando juntos, ahí ahora es cuando veo esa plenitud, ¿no? Y esa coherencia. Y Mm. esto para mí es muy importante que las personas que nos oigan entiendan que deben ser amables lo primero con ellos mismos. O sea, esto es un proceso a largo plazo. Es Sí. un proceso de inversión en el mañana realmente, de cómo van a ir creciendo tus hijos y en una inversión en ti misma. Realmente es una reflexión súper bonita, Adriana, porque yo hoy me siento más libre que cuando empecé con la maternidad. Muchísimo Mm. más. Pero, y esto aquí vamos a mencionar la frase tan dicha por María de confianza a 100, ¿no? Yo creo que tú confiabas en ver esta Amalia. O sea, cuando empezaste a hacer el cambio de mirada, mira, me voy a emocionar y todo, Sí, creo sí. que pensaste y dijiste, yo quiero a esta Amalia en mi vida y ahora que la tienes, es como, no sé, es como abrazarse, lo que tú dices, tienes que tener mucha compasión para que en las situaciones donde te desbordas mientras haces ese cambio, te puedas abrazar y decir, o sea, vamos pasito a pasito y lo vamos a tienes que confiar en que lo vas a conseguir. Efectivamente, esa es la confianza en ti, en la vida y sobre todo en tus hijos.
O sea, yo lo que, mira, hay una cosa que yo siempre he tenido, eso siempre lo he hecho, es confiar siempre en mis hijos. O sea, incluso en situaciones complicadas, en que las ha habido y que las va a haber, siempre, siempre he confiado y se lo he manifestado y aparte es que lo he sentido de verdad, yo confío en mi hijo. Yo confío en su criterio, yo confío que pese a esto, él va a saber sacarle punta a esta situación, ella va a saber entender esta circunstancia y lo va a poner y lo va a revertir en su propio beneficio. Y hoy en día es súper bonito y súper gratificante verles que son capaces de entender cuando otras familias o otras situaciones no van en la línea de lo que ellos entienden como disciplina positiva, que lo hablamos mucho en casa o como en una educación, en una comunicación horizontal. Y ellos son capaces ya de verlo, de decir, mamá, fíjate, esta persona, cómo le ha hablado al niño, le ha gritado, esto no, o sea, son súper conscientes, porque llevamos un trabajo de muchísimo tiempo con esta confianza absoluta en que ellos van a ser capaces de comprender y de integrar. Si es que los niños con confianza, o sea, llegan, no tienen límite, no hay techo para ellos. No. La cuestión es si nosotros además, les queremos ayudar, ¿no? A que eso suceda. Sí, además que yo creo que con esta confianza además se desarrollan un montón de valores añadidos, que no estás ahí puntillando, bueno, tienes que compartir, tienes que ser solidario, tienes que ser compasivo. No, porque con eso llega solo. Esa confianza de poder manifestar, bueno, su incomodidad ante situaciones que ven en otros, de conversar, que les des ese espacio, al final le estás enseñando muchísimos más valores, eso, de empatía, de solidaridad, de compasión, de saber cuándo intervenir, cuándo no sé, es como que todo, ¿no? Se coloca, es que todo se ordena, es que justamente todo se coloca y esto es súper importante tenerlo en cuenta en todo este proceso de la vida en general, de la crianza. Daros tiempo, el tiempo es muy importante, en la confianza en que esto se va a ordenar. El otro día también hablando me preguntabas, ¿no? ¿Qué se podía hacer, ¿no? Porque estamos hablando de las cosas que suceden más allá del aula, ¿no? De lo que queremos que se visibilice, pero al final, ¿cómo podemos implementar todo esto? Pues yo resumiría justamente con este punto, o sea, partiendo de ser conscientes de todo esto que estamos comentando, o sea, teniendo en cuenta siempre que ellos tienen mucho que aportar. O sea, cuando tú normalizas preguntarle a un niño, pedirle su opinión, qué puede él aportar para solucionar esta circunstancia, ya no va a hacer falta visibilizar nada, porque esto va a ser una realidad en esta integración, o sea, estará integrada esta circunstancia, ¿no? Entonces los niños dejarán de ser invisibles a nivel social. Es decir, yo el otro día hablaba con una familia también, ¿no? Es decir, ¿por qué no les preguntamos a los niños, y con una profesora, ¿no? ¿Qué libros les interesa leerse en la biblioteca de su propia clase? O sea, ¿o qué ideas tienen para mejorar el colegio en determinados aspectos? Para mejorar el comedor, ¿en qué ambiente les gustaría aprender? ¿Qué normas de convivencia puede y debe haber en una clase y en sus familias? O sea, es decir, es ir más allá de estas competencias curriculares, de estas extraescolares que todos queremos que los niños tengan, que, insisto, son importantes, sí, pero aprender competencias emocionales y sociales para crecer realmente con un sentido verdadero, sano y fuerte de querer convivir, querer pertenecer a la sociedad, es que es un aprendizaje igual de importante, o más si cabe, para ser un ser humano eficiente y coherente, ¿no? Con lo que te va a exigir la vida. Entonces, al final, es un poco trabajar esto, comprender esto. Hay muchísimas opciones hoy en día de rodearse de compañeras de esta familia de Educa Bonito que te pueden ayudar o te pueden acompañar, y por supuesto que se puede. O sea, esto es algo que podemos hacer todas. Pues sí. Y voy a decir aquí que es tan bonito el camino que ha recorrido Amalia, que esta justa reflexión de esto que acaba de decir Amalia, que engloba como que todo lo que hemos conversado, de vale, pues todo esto no se hace tal, ¿qué podemos hacer para visibilizar esto que ella ha dicho? Ha sido una idea de tu peque, ¿no? Sí. Porque, sí. O sea, quiero decir, ella lo conversó porque es que es lo que hablábamos antes de cuando tú al final integras a los peques en incluso tus preocupaciones o incluso cosas buenas. Mira, es que, voy a hacer esto con una amiga de la familia que, sí. ¿Cómo lo veis? Al final surgen ideas muy buenas porque su perspectiva es totalmente nueva, diferente. Entonces, esto es valiosísima. Es que es tan gratificante, o sea, es tan bonito, es tan
o sea, eso es el sentido verdadero para mí de ser una familia en la que todos estamos en un liderazgo horizontal. O sea, efectivamente, salvando las distancias de las cosas que son peligrosas, claramente, en las que el adulto pone ahí los límites, tanto a nivel físico como emocional, pero ahí está. O sea, cuando ellos están tan integrados que, por ejemplo, antes de hacer esta entrevista, escuchamos juntos el podcast. Te escuchamos, vimos cómo tu estilo comunicativo, me decía, mamá, ¿con qué dulzura habla? O sea, lo escucharon y cuando les leí un poco las preguntas que me querías hacer, mi hijo me hizo la reflexión y me dijo, mamá, te están preguntando qué problemas hay, pero no estáis poniendo la solución, no estáis diciendo cómo. Y dije yo, efectivamente, o sea, hijo, gracias por el aporte, no nos habíamos dado cuenta ninguna de las dos y ahí está, la capacidad de contribuir de los niños de manera significativa es enorme, o sea, brutal. Lo que pasa es que hay que darles ese hueco y ese espacio. Sí. Si les permitiéramos participar realmente, incluso planteando problemas, porque yo veo muchas veces cuando hay un problema, los niños ven clarísimamente una solución, lo que ha dicho tu peque, o sea, vale, todo esto es lo que no se hace, pero ¿y cómo lo podemos solucionar? O sea, ellos buscan esa solución para salir del problema, porque ellos como que, bueno, no sé si es cosa de adultos, no sé, esto ya nos dirá alguien que sea especialista o no, pero es como que mucho nos envolvemos en el problema, ¿no? Y ellos son como muy pragmáticos de, bueno, pues si hay un problema hay que buscar la solución, solucionamos y vamos a otra cosa. Pues no vamos a estar aquí enredados. Son los más prácticos, o sea, mira, esas capacidades ya las tienen, o sea, los niños, la capacidad de solucionar problemas, el criterio propio, la capacidad de poner límites, ya lo tienen, o sea, tú pregúntale a un niño ante una circunstancia, un problema, ya verás la cantidad de opciones válidas que puede tener esa circunstancia. Pero insisto, ahí está el cambio y ahí está la apertura, que para mí al final es una apertura con la que yo procuro trabajar con las familias, con los adultos. Una vez que consigues abrir esa puerta, eso ya no hay vuelta atrás, esa puerta ya nunca más se cierra. Entonces, ahí está la verdadera inclusión. Sí, porque ahí cuando ya los incluyes, es que el trabajo fluye, o sea, es que no es un trabajo, es que fluye porque se sienten parte de todo lo que haces. Bueno, yo seguiría hablando contigo, Amalia, pero tampoco vamos a hacer que la gente que nos escuche diga, bueno, estas se creen que más allá del aula tampoco hay vida, ¿no? Que tenemos que hacer cosas y yo, gracias de verdad. Gracias a ti, Adriana. Estrenarme contigo ha sido precioso. Amalia es una gran asesora, de verdad, porque en nuestras conversaciones así, de forma individual, pues súper apoyo. Es una mirada tan limpia, tan bonita, tan sincera, que, bueno, si quieres decir tus datos para que la gente te contacte, yo los pondré después en la descripción del episodio, pero bueno, eso, que es genial contar contigo y eso, que podemos hacerlo, ¿verdad? Yo creo que mi intención con estas conversaciones es ver un montón de personas que van en el camino y que no estamos solos. Y que por eso la familia, estamos aquí, la familia Educa Bonito, pero cada una es diferente, tiene su realidad y su camino. Y vamos caminando y lo estamos consiguiendo. Entonces, venga, animaros a... Efectivamente. Yo animo a todas las familias a que realmente busquen opciones si así lo sienten, si no están satisfechos con la forma con la que están educando, que hay opciones realmente y para poder disfrutar. Para mí es que el disfrute es fundamental en la vida en general, pero en concreto dentro de la familia es importantísimo, que hay formas de conseguir disfrutar de la infancia, de tu rol como madre también. Adriana, tu proyecto es súper necesario, eres súper necesaria, te doy la enhorabuena por este podcast tan importante y tan necesario, así que nada, muchísimas gracias, ha sido un honor estar aquí y espero que sigas haciendo muchos capítulos para que podamos, mis hijos y yo, seguir escuchándote cada semana. Gracias, un besito muy grande y bueno, a vosotros por estar allí. Nos escuchamos en un nuevo episodio con una nueva bonita de la familia, con Más allá del aula, conversando. Un besito grande, Amalia. Gracias. Adiós. Chao.
Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles para reflexionar en conversaciones más allá del aula junto a otros adultos significativos. Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar, puedes proponer preguntas para hacerles a los adultos con los que ya conversé para encontrarnos en una nueva conversación y hasta puedes animarte a conversar conmigo sobre algún tema que crees que necesita ser visibilizado para acompañar bonito a las infancias, enviando un WhatsApp al teléfono 604 083 631 de Entre Saberes y Sabores.